¿Cómo están? Un gusto, muy buenas tardes con todos. Acá tengo la oportunidad o les voy a compartir el resumen, parte de un taller que se dio hace tiempo atrás sobre gobierno corporativo. En este los quiero compartir acá a todas las personas que logra visualizar lo que corresponde a lo que son los primeros fundamentos, la introducción de lo que es un gobierno corporativo. Entonces, como ustedes pueden observar en pantalla, para hacerlo de manera muy introductoria, vamos a darle clic aquí. ¿Qué es un gobierno corporativo? ¿Qué es lo que intenta o qué quiere decir este concepto? Más allá de la teoría que se puede establecer, ¿no? Dice que es un sistema, o es un sistema de control y dirección en conjunto, es un conjunto de principios y normas que establecen estándares elementales dentro de una estructura de una empresa, de una corporación, de un holding. Establece este gobierno corporativo una suma, un marco regulatorio, una hoja de ruta donde contiene los principios y las cosas más básicas o los estándares más elementales. ¿Para qué? Para un tema de proteger los derechos del accionista, de quienes son parte de la junta directiva o un siguiente nivel, la junta de accionistas, proteger los derechos de la persona que invierte un capital, su patrimonio en una empresa, un joint venture o en un negocio para tener al final del camino una rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que intenta el gobierno corporativo? Es siempre proteger en ese marco estructural qué son los derechos de los accionistas o para qué y por qué proteger los derechos de lo que tiene este inversionista o el accionista. También que solicita que exista una administración responsable, que el flujo de ese dinero como capital para capital de trabajo sea asignado o administrado por una tercera persona dentro del mismo grupo familiar o de una tercera profesional con una cierta habilidad y competencia que administre ese dinero a través de la operación diaria del negocio a cual está invirtiendo. Otro concepto que habla también el gobierno corporativo es que exista a través de esa conversión del dinero en una actividad de negocio, que exista de manera transversal fluidez y transparencia de la información, tanto en los estados financieros, en las auditorías internas, que de alguna manera a nivel de Ecuador y por exigencia de los organismos de control públicos, sí exige que se pueda publicar cierta información a nivel externo, pero a nivel interno, ya en el business core, el core business, acá del concepto general de lo que es la empresa, es necesario que todos los procesos, tanto los procesos productivos y los de apoyo, siempre exista una fluidez y transparencia de la información. Al mismo tiempo, de estos tres ejes que acabo de presentar, existe uno que también va en la misma línea recta, que es integral. ¿Qué relación con estas terceras partes, con los stakeholders, con los proveedores, con nuestros clientes internos y externos, con nuestros accionistas, con nuestros clientes y con la misma sociedad y la comunidad? Es que nosotros podamos, a través de este gobierno corporativo, a través de estas cuatro ejes de acción o líneas o columnas vertebrales, puedan establecerse un adecuado gobierno corporativo que al final del camino son una norma o son estándares elementales para poder cumplir estos conceptos presentados. A la par también, ¿qué nos exige o qué nos pide el gobierno corporativo? Que exista un tratamiento equitativo, tanto a nivel de los accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios y también en el caso de que exista o de alguna manera a nivel de promotores extranjeros, que exista un capital extranjero, un venture capital que pueda de alguna manera invertir en los proyectos que nosotros estamos haciendo a nivel local o a nivel regional. Entonces, a eso se refiere también el gobierno corporativo. También refiere a que debe existir necesariamente, y voy a retroceder acá, voy a retroceder, que en el tercer punto, fluidez y transparencia de información, y avanzo, miren cómo está concatenado esto, que exista una comunicación relevante de los elementos clave, es decir, a los accionistas o a sus representados, que son la junta directiva, debe exigir de alguna manera puntual y formal que debe tener una comunicación relevante de todos aquellos temitas sensibles o claves para el giro del negocio. A la par también el cumplimiento del direccionamiento estratégico. ¿A qué me refiero con eso? Que debe ser este gobierno corporativo, la estructura máxima en la parte superior, que no deben estar encasillados en las actividades tácticas operativas de las unidades de negocio o de la empresa, y ese es un caso de una empresa familiar, de los negocios familiares, sino que siempre debe verse a nivel táctico, si lo puede decir, o estratégico, es decir, siempre mirando hacia un norte. ¿Y a partir de qué? A partir del plan estratégico o la hoja de ruta establecida para corto, mediano y largo plazo.
Entonces, ¿qué es lo que necesariamente debe tener el gobierno corporativo y sus representados ya en la estructura orgánica de la junta directiva? Que debe siempre mirarse cosas ultra sensibles sobre temas estratégicos y gerenciales. A la par también, ¿qué pide este gobierno corporativo? Que exista un principio de igualdad de trato. Es decir, que no existe información privilegiada, que solo ciertos accionistas tengan acceso. No, 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 para nada. O que tengan a través de un pacto parasocial, que ya lo voy a explicar más después, algunos privilegios de información. No, aquí se trata de principios de igualdad de trato. Habla también de las operaciones corporativas, aumentos de capital, política de distribución de dividendos, transmisión de información, que ya lo recalqué en las líneas anteriores, libre negociación de acciones, en el caso que sean compañías anónimas o lo que son compañías anónimas, por decirlo así, ¿no? La otra también involucrada también es el arbitraje, en caso de tener controversias o conflictos. ¿Qué son lo que mencionaba anteriormente el pacto parasocial? ¿Qué es lo que conviene acá? El pacto parasocial son aquellas cositas que no están descritas en el estatuto, o a su vez que no es necesario convertir el estatuto en un documento de miles de hojas, sino que en momentos hacer a veces un memorándum, un pacto, entre comillas, por decirlo así, sobre cosas puntuales o temporales, que solo son en ciertas actividades y que no es necesariamente que estés escrito porque es una actividad regular. A esto se refiere un pacto parasocial, refiriéndose a qué? Aquellos que es para regular cuestiones societarias que no están establecidas en el estatuto y que son actividades muy, muy puntuales, ¿ya? Aquí existen, según la técnica, la teoría, la buena práctica, tenemos tres tipos de pactos. El pacto organizacional, pacto de organización, el pacto de relación y el pacto de atribución. ¿A qué refiere el pacto de organizacional o de organización? Que regula de alguna manera esas actividades puntuales en el funcionamiento a priori de la administración, muy puntuales, actividades operativas tácticas. El pacto de relación, en cambio, son un tema de acciones, ya desde el punto de vista de la junta directiva o de la junta de accionistas. Son el tema de cómo vamos a tratar las acciones o la venta o la compra, tanto interna como externa de las acciones o de la capital que se está invirtiendo. Y el pacto de atribución, que bien dice acá en la pantalla, es a través de lo que son los estatutos que se puede mejorar o perfeccionar de ser el caso. Eso, lo que son aportes de capital, tal y como está escrito ahí. ¿Cómo yo puedo hacer un aumento sin perjudicar a los otros miembros o integrantes de la junta de accionistas o puede tenerse una cuarta o tercera persona de la que puedan ya existir? Vamos avanzando en este capítulo de gobierno corporativo de manera un introductorio, ¿ya? De manera muy general. El curso presencial es mucho más, un poco más integral. Aquí estoy compartiendo algunos temas que los fui desarrollando y que me parecieron esenciales compartir. Cuando yo hablo del tema de lo que son las juntas directivas y a nivel de gobierno corporativo, es importante y necesario el tema de arbitraje. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo a dos o tres o cuatro personas o más dentro de la junta directiva o la junta accionista, siempre va a haber un tema de conflictos porque somos seres humanos. A lo que refiere estos tipos de conflictos y controversias, es necesario establecer un mecanismo de arbitraje. ¿Ya? Para poder tener alguna voluntad de ayuda o de solución a alguna controversia que pueda existir. Y les puedo comentar que existe un método de varios existentes, el método Harvard. Este método tiene 7 pilares que les invito a ustedes a investigar o ver en nuestros siguientes cursos cómo estos 7 pilares ayudan a un concepto de ganar-ganar, que no significa que yo con tal de herir a la otra persona desde el punto de vista de una negociación de intereses, sino que en este método establece que yo desde mi actitud y mi búsqueda de encontrar soluciones puedo llegar a buen puerto cualquier conflicto existente. A eso se refiere el método Harvard. Igualmente, vamos a otro pilar fundamental. ¿Cómo está conformado el gobierno corporativo? Habla del órgano de gobierno, la Junta General de Accionistas, como ente máximo donde están las personas que invirtieron un capital. A un siguiente nivel estratégico, hablo de un órgano de administración a nivel de directorio. Y a la par también un órgano de fiscalización, auditoría, comisarios, por decir así, mecanismos de transparencia. A eso me refiero yo con el tema de esta como pirámide organizacional, el órgano de gobierno, el órgano administrativo y el órgano de fiscalización. En gobiernos a nivel de Ecuador, que sabrán que casi 90% más son empresas familiares y empresas pymes, pero de gran capital. A veces voy a rayar aquí, si me ayuda el pizarrón, vamos a ver si me ayuda. Vamos a hacerlo con color negro. ¿Ya? El gobierno, el órgano de gobierno y administración a veces es el mismo,
porque son los mismos accionistas que fungen como gerente general, gerente administrativo, gerente financiero o gerente de otra empresa, pero tiene las mismas relaciones con la empresa matriz, por decirlo así. Entonces, a esos, en algunas empresas, el mismo órgano de gobierno es el mismo órgano de administración. Ya por políticas o por un control externo de conceptos públicos, piden el tema de las famosas auditorías de estados financieros que cada fin de año se lo realizan, ¿no? O a una auditoría interna o externa. A veces hay empresas que tienen los sistemas de gestión que por exigencia y cumplimiento de la norma piden auditorías tanto internas, externas y de tercera parte. Pero eso es otro tema sobre sistemas de gestión. La Junta General Accionista, aquí muy brevemente, habla sobre varios temas puntuales. Habla que debe tener sus atribuciones, debe tener un reglamento y debe tener al mismo tiempo una convocatoria. Esos son como conceptos macros, ¿no? La convocatoria dice cómo vamos a organizar el voto con poder, es un voto, una acción, cómo vamos a manejar los conflictos, las reglas de votaciones, los derechos de la minoría. En el reglamento, ¿cómo voy a convocar? ¿Cómo voy, las atribuciones, cómo yo voy a hacer la remuneración del directorio, las políticas financieras? Esos son los lineamientos que hace la Junta General de Accionistas. El directorio, por ejemplo, tiene sus funciones y responsabilidades, sus deberes como directores, el reglamento también porque es un siguiente nivel de administración, la estructura del directorio. Aquí, como saben, es bastante lógico. Yo debo tener un presidente, un secretario y a veces los comités que pueden ayudar como asesores ad hoc, ad honorem, para alguna actividad puntual que no conozcan los dueños de la empresa o la junta directiva. Vamos a seguir avanzando muy rápidamente porque esto es muy a nivel flash, por decirlo así, en los cursos de capacitación, los virtuales integrales son de 21 horas. Ahí vamos hilando mucho más fino cada estas líneas. Acá les quiero compartir como una parte de contribución que hacemos nosotros a la comunidad, que es necesario y que he observado de mi experiencia en otras juntas directivas, que siempre hay que tener normado el reglamento de la junta. La convocatoria, es César, es que ese rato de la convocatoria recién me avisan la agenda de trabajo y los documentos a revisar. No, sería bueno, como buena práctica, que días antes, no horas, días antes, pueda de alguna manera decir qué temas vamos a tratar, los puntos de agenda, el orden del día, que se dice así, y los documentos anexos, si son necesarios, revisar para poder tener una reunión productiva. Aquí falta una parte, ¿no? También hay buenos tips en lo que son las juntas directivas, cómo liderar una buena junta, hacer unas reuniones muy productivas, muy efectivas, pero ya es otro tema que algún rato les pueda compartir. Y los mecanismos de votación, ¿no? Miren, acá está algo muy puntual. La Junta Directiva Eficaz y Eficiente, esta matriz es de conocimiento mundial, que debemos nosotros separar lo que es importante y de lo que es menos importante, lo que es menos urgente y lo que es más urgente, ¿ya? Otra cosa, también hablamos de gobierno familiar. Una cosa es la asamblea familiar y otra cosa es el consejo de familia. El propósito de la asamblea familiar es promover la visión familiar y empresarial, mientras que el propósito ya del consejo de familia es entre el vínculo entre la familia y el directorio, ¿ya? Acá también habla sobre garantizar, habla también algo que estamos aquí sobre el famoso protocolo familiar. ¿Qué refiere este protocolo? Es casi como sería, en palabras más blanco y negro, un manual, podría ser un instructivo, un procedimiento que quiere establecer de alguna manera respuesta a los objetivos corporativos, clarificar las relaciones familia y compañía y evitar conflictos. Y también construir consenso y el máximo compromiso entre los integrantes de la junta directiva o la junta de accionistas. A la par también es algunas prácticas que no deben ser necesarias en la coadministración, que en el concepto dice es una intervención inadecuada de otros actores de la propiedad o del gobierno en la administración de las empresas. ¿Y sabes qué es esa? Un caso me pasó en una empresa, un grupo familiar, ¿no? Que era gerente general, pero el otro accionista, la junta directiva, era gerente financiero y el otro accionista era gerente administrativo. Entonces, cuando el gerente general quería actuar, no podía, porque como la persona que estaba abajo, dentro de la pirámide, tenía el mismo poder, tenían que todos nuevamente subir a la junta directiva a tomar decisiones. Miren, como el gerente general era más solo nombre, pero tenía que tomar potestad o preguntar a alguien dentro de la pirámide que está más abajo, porque al final de cuentas es el mismo accionista que tiene sus mismas acciones, la misma cantidad. Miren un poquito la complejidad, a eso se refiere la coadministración. Y finalmente, para terminar acá, quiero hablar sobre los sistemas de control. Siempre hay que tener normado temas de prácticas de anticorrupción,
políticas de gestión, monitoreo y control al tema de planificación, cuando se tiene planificado hacer un seguimiento y control, tener un mecanismo, una gestión de riesgos adecuada, integral, donde uno pueda hacer un análisis, hacer planes de mitigación y hacer una evaluación posterior, ante y posterior, actividades de control y también lo más importante, que algo que se repite, es la información y comunicación, que siempre debe estar normados, que la información y la comunicación fluya, que se socialice los actos que hace el gobierno, la junta administrativa, para poder tener una transparencia total, integral, que es lo que pide el gobierno corporativo. Hasta ahí quiero terminar la presentación. Espero y confío haber compartido estas pocas láminas de un curso más integral, pero en el sentido de poder contribuir acá a la sociedad, les dejo estas láminas. Listo, para mí, muchas gracias y ha sido un gusto.